Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad. Hoy nos acompaña don José Carlos Martín de la Hoz para dialogar sobre un tema, como él denomina, tema de gran interés y poco conocido por el gran público, aunque sí por los expertos en el siglo de oro o en teología española del siglo XVI, que es el tema sobre la Escuela de Salamanca y el poder político. Muchas gracias, don José Carlos, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Siempre es un placer hablar con fe y libertad. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos con algunas preguntas que son bastante sugerentes y que de alguna manera abran el panorama o expliquen de alguna forma lo que nos reúne hoy, ¿no? Profesor Martín de la Hoz, para comenzar, podría explicarnos brevemente en qué consiste la Escuela de Salamanca, que nació en 1526 bajo el magisterio del dominico Francisco de Vitoria, y además, ¿cuáles fueron sus principales contribuciones en la teología y en la política del siglo XVI? Bueno, la Escuela de Salamanca, o también llamada Escuela Ibérica, es una escuela de teología un poquito especial, porque nace en el marco de la reforma de la Iglesia, que tiene lugar desde 1413, cuando se convoca el Concilio de Constanza y se alcanza la unidad de la fe, la unidad de toda la Iglesia bajo un solo papa, pero queda pendiente la reforma de la Iglesia, tema que será abordado por los siguientes concilios hasta que finalmente tenga lugar el Concilio de Trento, donde se produce la verdadera y auténtica reforma de la Iglesia. En ese largo camino de la reforma de la Iglesia que se puso en marcha precisamente en España en el siglo XV, que fueron los que abanderaron esa reforma que confluye en el Concilio de Trento. Los reyes católicos, el cardenal Cisneros, promueven la reforma de las órdenes religiosas, la reforma del clero, la reforma de la teología, la reforma del derecho canónico, y todo eso confluirá en la reforma de la espiritualidad en la escuela mística castellana del siglo XVI. Por eso el Concilio de Trento es el gran fruto que España ha regalado al mundo y a la Iglesia hasta el final de los tiempos. Perfecto. Francisco de Vitoria, en ese clima de reforma, lo que hace es tomar un camino nuevo, el camino de la vuelta a los orígenes, de la vuelta a las fuentes. Por eso Vitoria escribió poco, pero no así sus discípulos, como Domingo de Soto, Melchor Cano, Domingo Báñez, Diego de Covarrubias, tantos y tantos teólogos y juristas que escribieron y escribieron mucho, pero escribieron las ideas de Vitoria. Y las ideas de Vitoria es que si se quiere reformar la teología y la espiritualidad, hay que volver al origen, hay que volver a la revelación en Cristo y hay que volver a los textos de los padres de la Iglesia. Desde ahí, desde la primitiva comunidad cristiana, se puede inspirar la teología y el derecho de todos los tiempos. Perfecto, muchas gracias por esa amplia respuesta. Y respecto a la Escuela de Salamanca, podríamos decir que se destacó por aplicar el tomismo, ¿no? A los grandes problemas de su época, de pleno siglo XV, XVI, como lo mencionas, como por ejemplo el descubrimiento de América y los derechos de los indios. Ahora, ¿cómo abordaron estos teólogos salamantinos los desafíos que se presentan en este periodo y qué impacto tuvo su trabajo en el contexto político y social de esta época? Bueno, lo que hace Francisco de Vitoria es, cuando regresa de París, donde había ido a hacer su tesis doctoral y había ido a prepararse para ser el gran teólogo que iba a dinamizar la vida de la teología en España y en el mundo. Regresa de París, donde imperaba la escuela nominalista y donde la propia teología estaba en un estado de gran postración, igual que el derecho. Francisco de Vitoria toma la Suma Teológica como libro de texto,
como catedrático de teología de prima en la Universidad de Salamanca, y ese ya es un giro fundamental. Volver a la Suma Teológica es volver al auténtico Santo Tomás, no a los comentaristas. Y a continuación, ¿qué hace? Busca la Sagrada Teología, busca en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, en los grandes teólogos de todos los tiempos, busca los textos primitivos de cada una de esas fuentes. Y volviendo a leer los textos primitivos, puede volver a captar la esencia de la revelación cristiana, que es la dignidad de la persona humana. Aquí lo importante es que Jesucristo, el mismo Dios, se ha encarnado, se ha hecho hombre. Por tanto, el hombre ha pasado a ser la persona que puede rebrotar y puede reafirmar no solo la creación, sino el mundo derecho y el mundo de las relaciones. Por eso, cuando España llega a América y llega con las ideas imperantes en Europa, por tanto, con las ideas del imperio, con las ideas de conquista, con las ideas de sometimiento, con las ideas de esclavitud, con las ideas del res nullius, como si los europeos, por el hecho de ser europeos, pudieran imponer su credo y su fe a cualquier lugar. Claro, cuando las tropas españolas llegan a América, llegan con esa concepción, pero al poco tiempo los teólogos de Salamanca le llaman la atención al emperador y le hacen destruir el fundamento de su conquista, porque el fundamento de la llegada de España a América no es ni poder conquistar aquellas tierras, ni poder esclavizar a los indios. Lo que tiene que hacer la España en América es evangelizar, es decir, darles a Jesucristo, darles las ideas y dejarles que los propios indios libremente las acepten o las rechacen, de modo que se pueda construir una sociedad de nuevo cuño en América, que no es España en América, sino es la síntesis de España y América. Porque lo que hicieron los misioneros españoles impulsados por Vitoria y la Escuela de Salamanca fue respetar la dignidad de la persona humana y darles a conocer a Jesucristo, para que ellos libremente aceptaran a Jesucristo, se convirtieran y empezaran a transformar el mundo en el que vivían en una nueva sociedad cristiana de fondo y con el corazón del indígena. Es decir, la cultura maya o la cultura azteca, la cultura inca, las culturas que había allí se fundieron con la cultura española para hacer una nueva cultura, una cultura maravillosa y muy variada en toda América. De hecho, ahora escuchándote, don José Carlos, recordaba tu intervención ahora en el congreso que tuvimos de la Escuela Ibérica, pero también parte de la mía, porque si bien creo que estamos de acuerdo en que en la actualidad prevalece esta narrativa que es bastante simplista, ¿no? Según la cual, de hecho, los pueblos indígenas en América, no sé, vivían en una idílica paz, en donde había como una especie de este socialismo primitivo y en común con la naturaleza, ¿no? Y que esta narrativa, de alguna manera, menciona que aquellos españoles conquistadores pues, ¿no? De alguna forma vienen a transgredir o a emplear, digamos, la fuerza para imponerse, ¿no? Y que esas élites españolas despojan de sus propiedades y de su libertad a los indígenas, que creo que es una idea bastante mencionada, pero muy superficial y que no apuntala justamente a los elementos que, bueno, los que realmente se desarrollan en esta época, ¿no? Realmente esta narrativa omite mencionar que realmente se produjo un mestizaje y como tú lo mencionaste, ¿no? Una inculturación. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esta aproximación, me gustaría que nos puedas contar cómo la Escuela de Salamanca va a trabajar respecto a estos saberes, en unidad, ¿no? Respecto a los saberes o integrando una visión teológica, un derecho, un moral, una moral, ¿no? Una economía
me gustaría que pudieras mencionarnos o profundizar en cómo esta metodología contribuye a un legado y cómo contrasta con la crisis de las rupturas que vive o que se viven en el siglo XVII. De alguna forma, si bien creemos que la Escuela de Salamanca incorpora, como tú lo mencionas, ¿no? Estos saberes, estos elementos teológicos, morales, virtuosos, ah, me gustaría que puedas ahondar, ¿no? En esa contribución de este legado y sobre todo de esta, digamos, eh, situación en la que se vive en pleno siglo XVI y XVII, cómo van a contribuir estos elementos salamantinos. Bueno, como hemos dicho, la Escuela de Salamanca lo que hace es volver a las fuentes. Por tanto, cuando los misioneros llegaron a América y cuando los propios conquistadores llegaron a América, ambos eran conscientes de lo que debían entrar es en un régimen de maridaje, de intercalación, de intercambio. En ese sentido, lo que hicieron los españoles en América fue conocer, en primer lugar, la cultura, la lengua de los indios, conocer su calendario, conocer su organización jurídica, su organización familiar. Y en este sentido, hay un texto que conviene leer de vez en cuando, que se llama la Carta de San Basilio a los jóvenes. San Basilio es un padre de la Iglesia del siglo IV que estableció cuál es el criterio de la Iglesia con respecto a la literatura clásica, la literatura griega, la literatura romana, la literatura Virgilio, la Eneida, es decir, ¿dónde están los grandes textos, ¿no? Los grandes textos que hablan del hombre y de su dignidad como persona? En ese sentido, San Basilio recomendaba a los jóvenes extraer de los grandes sabios, de los grandes clásicos de la antigüedad, aquello que es coherente con la dignidad de la persona humana que Jesucristo, al encarnarse como hombre, nos ha mostrado. Cristo muestra al hombre la verdad del hombre, puesto que Él es el hombre por antonomasia. En ese sentido, cuando los misioneros o los propios gobernadores civiles llegaban a un lugar, lo primero era interesarse por la cultura, hablar con los indígenas más mayores que le transmitían las tradiciones. Y en ese sentido, las tradiciones indígenas se fusionaban con las tradiciones de las leyes de Castilla que venían en el libro de las partidas, que es el libro con el que se gobernaban todos los reinos de España, también América. Luego empezará a surgir de esa síntesis del gobierno indígena con el gobierno de las leyes de las partidas, que era una traducción del derecho romano a Castilla. Lo que se producía, por tanto, es un derecho nuevo, que es el derecho de Indias. Y ese derecho de Indias incluye el primer código de derecho laboral, la primera prohibición en el mundo de que un niño menor de 14 años trabaje, o que una mujer embarazada trabaje, o que cómo se debe jubilar a una persona, cómo debe tener una pensión para que luego pueda vivir. Es decir, lo que ahora conocemos como la sociedad del bienestar, eso ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que se trata es de que el hombre tenga una dignidad suficiente para que pueda dar gloria a Dios. Si el hombre no sabe qué comer, no puede dar gloria a Dios. Si el hombre no puede sacar adelante a su familia, si el hombre no puede vivir en policía, no puede vivir en orden, es imposible que pueda dar gloria a Dios. Tiene que matar un animal para comer, para dar de comer a su familia. Por eso es muy importante que el sentido jurídico de la conquista es un sentido jurídico y teológico, porque en España, y más en la cabeza de Francisco de Vitoria, el derecho y la teología y la economía, las tres cosas van unidas, porque el hombre es naturaleza humana y es a la vez llamado a la amistad con Dios. Por tanto, la vida espiritual y la vida material tienen que estar satisfechas ambas. Si no, es imposible ni amar a Dios ni amar a la mujer y a los hijos. En ese sentido, la síntesis es muy fácil. Se aplica el derecho de las partidas
mientras no exista una ley de Indias. Y esa ley de Indias, esa ley de las partidas, se van aplicando siempre teniendo en cuenta cómo era la idiosincrasia. Por ejemplo, lo que siempre hacían, y más en Guatemala, yo recuerdo muy emocionado todavía cuando llegué a Sororá y me fui adentrando porque es una ciudad en la que uno baja, Así baja es. como a unos riscos y se Ajá. encuentra una ciudad como si estuviera debajo de la tierra. Eh, y era impresionante ir por aquellas calles estrechas y uno se imaginaba perfectamente el siglo XVI, XVII, ¿no? O cuando vas a la antigua de Guatemala y Así caminas es. por esas calles que primero te parece Cádiz, porque el color de las calles es el color de Cádiz. Cuando ves aquellos árboles, son los árboles, son las flores de Cádiz, ¿no? Y a la vez ves que no es Cádiz, aquello es otra cosa. Tiene un aire, tiene una simpatía, tiene un gracejo en el hablar, tiene unos modos de hacer. Y dices, sí, yo estoy en un lugar donde se da gloria a Dios y donde se da gloria al hombre, donde el hombre es valorado y cuidado. Y ves el hospital y ves la universidad. Y dices, aquí hay deseos de que esto crezca, de que esto se desarrolle, no como si fuera una repetición de España, sino como si fuera verdaderamente pueblos de España, pero cada uno con su idiosincrasia. No nos olvidemos que los españoles cuando llegaban a América, lo primero que decían era si eran castellanos, vascos o catalanes, porque siempre en España se ha vivido la plurinacionalidad. Así Igual es. que en América también había plurinacional de indígenas de diversas culturas y de diversas etnias. Por eso es muy interesante el sentido jurídico, el económico y el teológico van unidos y se apoyan en la dignidad de la persona humana. Y con esta respuesta, digamos, en la que hemos abordado de forma breve pero muy interesante ese sentir o ese acervo que se generaba para el siglo XVI, por ejemplo, en América me refiero, sabemos que las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en España fueron bastante estrechas, ¿no? Ahora me gustaría saber cómo influye la Escuela de Salamanca en estas relaciones y además en la política de expansión de la fe no solo en América, sino también en Asia como en África. Claro, lo primero que hace España cuando llega a América es respetar el orden que había allí. Si cuando uno camina por Sororá, te das cuenta de que el cacique que gobernaba el pueblo antes de la llegada de los españoles sigue siendo el cacique después, solo que esta vez tiene una vara, la vara que en Castilla se da al alcalde. Al alcalde se le entrega una vara de mando y se le pone una banda. Y es igual. Es muy interesante lo que me narraba el catedrático de Historia de América, don Paulino Castañeda, que tuvo que viajar a una ciudad cercana a Puebla de Los Ángeles y cuando llegaron se enteraron los indígenas que venía un catedrático de España que venía a conocer sus tierras y salió a su encuentro el alcalde con todos sus tenientes alcaldes y Ujú. todos los miembros de su consejo, venían todos vestidos, como en el siglo XVI, venían con la vara, venían con la banda. Y cuando llegó el alcalde preguntó, ¿cómo está su majestad? Ujú. ¿Cómo está de salud su majestad? ¿No? Era la pregunta, porque ellos eran una alcaldía, ellos pertenecían a a un concejo como si fuera Medina del Campo. Es decir, ellos estaban y daban cuenta al rey a través de los consejos, ¿no? En ese sentido, es muy impresionante que Diego de Covarrubias, que es el hombre que hoy queremos hablar de él era Ujú. un obispo que además había participado en el Concilio de Trento, es decir, era un obispo que con la confianza del rey, porque entonces los concilios eran, los teólogos eran y los obispos eran enviados por el rey para que llevaran al concilio los intereses de España, ¿no? O Ujú. en este caso los intereses de América, porque América era España. Y entonces Diego de Covarrubias es enviado al Concilio de Trento por el rey para que lleve y vele por los intereses de España y de todas sus tierras en el concilio. ¿Y a él qué se le encarga?
se le encarga que haga el resumen jurídico del Concilio de Trento. Eso es muy interesante, que Ujú. a un obispo se le encarga el resumen jurídico, porque ese resumen jurídico del Concilio de Trento va a tener que ser aplicado en América, en Asia y en África, porque todo en España en aquella época se hace de acuerdo a derecho. Nadie puede abogarse el título de adelantado, ni nadie puede ser alcalde si no cumple las condiciones jurídicas necesarias. Tiene que tomar el mando. Y cuando termina su mandato, y esto es muy interesante recordarlo, todos los cargos en América al terminar su mandato sufrían un juicio de residencia. Es decir, tenían que dar cuenta de qué habían hecho en ese tiempo y cómo habían administrado justicia, y por tanto, todo aquel indígena que le parecía que no había sido tratado de acuerdo a justicia, podía protestar y podía poner una denuncia al Consejo de Indias para que aquel hombre le devolviera o le indemnizara por no haber hecho con él justicia. Es muy interesante que Diego de Covarrubias, cuando deja de ser obispo de Segovia para ser preconizado obispo de Cuenca, es porque Cuenca es más importante que Segovia. ¿Y por qué se le quiere nombrar obispo de un lugar más importante? Porque es que ha sido nombrado presidente del Consejo de Castilla. Es Ujú. decir, que el rey no tiene ningún inconveniente en coger al obispo más prestigioso de España, que está despuntando, que es Diego de Covarrubias, discípulo de Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca, y le hace presidente de un consejo, el Consejo de Castilla, que es el más importante de los consejos. O sea, es como si hoy día el presidente de la República de Guatemala nombrara presidente del gobierno al obispo de Guatemala, diciendo, no tengo ahora mismo aquí ningún político mejor que el arzobispo de Guatemala y le nombro presidente del gobierno, porque me parece que es la persona más honrada y más preparada para servir al bien común. Esto es lo interesante, que al rey no le importa que sea un obispo, no le parece que sea una mezcla de lo clerical con lo laical. No, sencillamente dice, necesito un hombre que sepa mucho derecho, que a la vez sepa teología, que a la vez quiera servir al bien común, que sea honrado, pues cojo al obispo y le hago presidente del consejo. Que la iglesia busque otro que haga de obispo. Es más importante ser el presidente del consejo, ¿no? Y en ese sentido, esa naturalidad con la que se funciona. Las relaciones de iglesia y Estado son muy sencillas. La iglesia y el Estado lo que quieren es que las personas, los súbditos, se vayan al cielo. Esto es lo que cambia en 1648. En la paz de Westfalia, en Ujú. Europa, es la primera vez donde al sentarse en una mesa de negociación para acabar las interminables guerras que hay en Centro de Europa, la Iglesia por primera vez ya no preside la mesa, porque ya hay más confesiones religiosas. Y, consecuentemente, la decisión de la paz de Westfalia ya es que el rey ya no busca la santificación y la salvación de sus súbditos, sino el bienestar de los mismos. En Ujú. ese sentido, la Iglesia sigue buscando la salvación de sus súbditos y el rey debería también buscar la salvación de sus súbditos. Pero cuando el rey no es creyente, se le pide que busque el bienestar de sus súbditos. Gracias por esa reflexión. De hecho, te has adelantado a algunas preguntas que te quería plantear respecto a la figura de Diego de Covarrubias y Leiva, ¿no? Porque sabemos, como ya lo acabas de mencionar, que fue un destacado jurista y un eclesiástico español del siglo XVI, concretamente, y que tiene una, digamos, actividad bastante representativa, ¿no? En el derecho canónico y civil, y además, él, como nos lo has podido compartir, se vuelve uno de los juristas más influyentes de su tiempo, además de que tenga una relación estrecha con Felipe II, quien lo va a nombrar arzobispo de Santo Domingo, ¿no? Me gustaría saber, digamos, en este sentido, dado que Covarrubias participa en la tercera etapa del Concilio de Trento y contribuye además en la redacción de los cánones de reforma,
cuál fue su papel concretamente y qué impacto tuvo esas contribuciones en los resultados del concilio? Bueno, el Concilio de Trento es un concilio articulado, largo, complejo, con 3 sesiones. Precisamente Diego de Covarrubias va a la tercera y última de las sesiones, que, como es la sesión ya finales y por tanto que deben resumir las anteriores, 1544 la primera sesión, 1551 la segunda sesión, 1562 la tercera sesión. Son mucho tiempo, es mucho arco de tiempo y Ujú, son muchas las cuestiones complejas. Por eso se ha dicho a veces que el Concilio de Trento fue un concilio de contrarreforma, es decir, como si Lutero tuviera la iniciativa, marcara su iniciativa y la Iglesia fuera detrás. Y es falso, eso es una visión ideologizada. La ujú, realidad es que, como hemos hablado antes, se pide una reforma de la Iglesia. Y a esa reforma de la Iglesia se dan 3 respuestas. La respuesta luterana, que fue la respuesta de atomizar la religión en miles de religiones y que prácticamente cada gobernante tuviera la suya y pudiera obligar a los súbditos a seguirla. La respuesta humanista, que es Tomás Moro, Luis Vives, Erasmo de Róterdam, que pensaban que la reforma de la Iglesia era simplemente reformando la cultura de los clérigos y subiendo el nivel cultural del pueblo. Y luego viene la verdadera respuesta, que es la respuesta del Concilio de Trento, que por una parte es volver otra vez a la primitiva cristiandad, es decir, volver a vivir con fidelidad el Evangelio, volver a vivir y a llenarse de lo que decían los padres de la Iglesia, que es una relación personal con Jesucristo. Y después viene una parte muy importante que aporta la Escuela de Salamanca, que es la dignidad de la persona humana. Y en esa dignidad de la persona humana, por ejemplo, hay una conclusión muy fácil. ¿El poder de quién viene? El poder viene de Dios. ¿Y a quién concede Dios el poder? Al pueblo. Y el pueblo es el que decide si se lo da al monarca o se lo retira. Por eso, claro, si el monarca empieza su trabajo recibiendo el juramento de los súbditos, si el papa levanta ese juramento porque ese rey está obrando contra la justicia, entonces si el papa levanta el juramento de obediencia, ese rey pasa a ser un don nadie, pasa de estar en la culmen a ser nada. ujú. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene el pueblo y el pueblo se lo da al rey con un juramento de obediencia que puede ser retirado. En ese sentido, saber que en América los indios eran iguales que un súbdito de la corona de Castilla significa que esos personas están viviendo con las leyes de Indias, con unos estamentos, con una universidad, con unos hospitales, con unas ayudas, con un desarrollo económico, donde lo que el interés de la corona es cobrar los impuestos que se pagan como en cualquier lugar de Castilla, pero a cambio el rey tiene que promover el bien común, tiene que promover las obras sociales, tiene que promover el día siguiente las cajas de ahorro en el futuro, o tiene que ocuparse de los bosques vecinales, porque también el pueblo puede coger de los bosques vecinales la leña que necesita para alimentar a sus hijos. Es decir, el rey tiene que proveer para que los precios no sean injustos, tiene que estar atento para que haya libertad en el mercado, para que haya... Es decir, que el rey no solo el rey reina, pero tiene que gobernar. Y si no gobierna bien, pues va a ser sometido a un juicio de residencia, que es el más terrible de todos, que es Ujú. la conciencia del pueblo y la sensación de si el pueblo de que tiene un gobernante justo o injusto. Es muy interesante ese sentido jurídico que, por ejemplo, Hernán Cortés, con la ayuda de los tlaxcaltecas y de los pueblos de Cholula y de otros lugares, consiguió imponerse a los aztecas. Y el dios de Montezuma fue derrotado por el dios de Cortés.
Pero a continuación, Hernán Cortés no fue nombrado virrey de la Nueva España. ¿Por Ujú. qué? Porque se había saltado el orden jurídico. Él solo tenía el título de adelantado cuando desembarcó en la ciudad de Veracruz. Allí hizo constituir un cabildo y fue nombrado alcalde. Y con el título de alcalde conquistó México, pero con la ayuda de aquellos pueblos que fueron los que realmente conquistaron México, porque en este hay que saber que hasta que la infantería no pone el pie, no se ha conquistado una Así tierra. es. Y Cortés eran tan pocos que no tenía infantería. La infantería fueron los de Cholula, los de Tlaxcala, los de Puebla de Los Ángeles. Es muy interesante que a Cortés nunca le perdonó Carlos V el haberse saltado el orden jurídico y solo le dio el título de Marqués del Valle como reconocimiento de los trabajos que había hecho para expandir la fe y para ayudar a vivir en policía a aquellas tierras. Ujú. La verdad que esto es apasionante, no solo el tema, sino digamos, cómo lo desarrollas y todos los elementos que confluyen, ¿no? En términos históricos, económicos, jurídicos, pero lamentablemente el tiempo apremia, se ha pasado muy, muy rápido. Antes de acabar, don José Carlos, me gustaría de forma muy breve que nos puedas dar unas últimas palabras o sugerencias en donde pudiéramos seguir explorando el tema de la escuela de Salamanca, de la vida de Diego de Covarrubias, por ejemplo, unas últimas reflexiones. Yo creo que es muy bonito leer las obras porque, claro, Francisco de Vitoria no escribió nada. Él dedicó su tiempo a dar clase y dedicó su tiempo a formar a personas, a formar teólogos, a formar juristas, a formar economistas, a pensar, a hacer pensar, ¿no? Ujú, Cómo se podría desarrollar y llevar a más todo ese tesoro del Evangelio que hemos recibido. Pero en cambio, no nos olvidemos que Domingo de Soto volvió del Concilio de Trento en la primera etapa y toma de nuevo su cátedra de Salamanca, pero la toma para dedicarse a escribir. Y ajá, escribió muchas obras y muy importantes, muchas de las cuales estaban todavía sin editar. Yo mismo, mi tesis doctoral fue publicar las tres obras que tenía Domingo de Soto sobre la Sagrada Escritura, que como hemos hablado, en eso de la búsqueda de las fuentes era muy importante. ajá, Melchor Cano escribió un tratado que se llama De Locis Theologicis sobre el método teológico de la Escuela de Salamanca. Ese libro, ese método ha estado vigente hasta el Concilio Vaticano II, hasta 1964. Luego, Diego de Covarrubias, por ejemplo, él era catedrático en Salamanca, discípulo de Domingo de Soto, y dedicó su tiempo de oidor de la corte jurídica de Granada, se dedicó a escribir todo lo que no había podido escribir siendo catedrático, tenía más tiempo de oidor que de catedrático, y escribió mucho. Y él mismo, cuando era alcalde, cuando era obispo de Segovia, publicó sus obras completas. Y ahí están los dos volúmenes. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué todo eso está en latín todavía? ujú. ¿Por qué hay tan pocas obras? Porque son muy poco conocidos. En el fondo, nuestros grandes autores de la Escuela de Salamanca son conocidos en las teorías generales, pero todavía son poco conocidos en sus escritos. Por eso nos hemos propuesto, también con la colaboración de Fe y Libertad, para dedicarnos a producir traducciones, ediciones de esos tratados, como ahora mismo estamos haciendo con Juan Sí, de sí. Medina, con Domingo de Soto o con Diego de Covarrubias, tantos autores, por ejemplo, López, el gran teólogo mexicano, bueno, dominico que vivía en México, que publicó un tratado sobre los contratos y tenemos la ilusión también de hacer una edición crítica. Yo creo que en la medida en que se vayan publicando esas obras, iremos entendiendo y conociendo más lo que significa la escuela ibérica y la escuela de Salamanca en el futuro. Y ojalá que desde América y desde España nos unamos en esta edición y profundización de estas obras. Pues muchas gracias, don José Carlos. Realmente un placer escucharte. Es una mina de información que tenemos que seguir explotando. Es muy probable que te invitemos
más adelante para otros podcasts. Como tú dices, nuestra intención es seguir explorando estos grandes autores que no han podido ser traducidos, pero que nosotros, bueno, tenemos la intención de seguir promocionando, dándole, digamos, el estudio que merece. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Fe y Libertad. Y también gracias a quienes se han unido a esta transmisión para leer todos los artículos de nuestra revista, para poder escuchar el otro contenido de los podcasts. Los invitamos a visitar nuestra página feylibertad.org y nos seguimos escuchando. Gracias, don José Carlos. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.